Que se logre escuchar sin ninguna dificultad. Y si no se escucha, porfa, alguien levanta la mano para saber, yo voy a saber si no se escucha, con solo que me levante la mano, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, vamos a iniciar esta jornada y vamos a complementar sobre el descubrimiento que hacen los últimos científicos, como lo hemos manifestado el día de ayer, ¿sí? Y lo van a representar de una forma al inicio de una forma complicada, ¿sí? Entonces, pero viene Schrödinger y él viene y manifiesta un tanto de simplicidad. Fue ¿cómo se llama? Heisenberg, quien es uno de los que propone la parte del modelo mecánico cuántico, ¿verdad? Tal como lo habíamos visto. Y
Él trabaja junto con Albert Einstein y entonces viene cuando cuando trabajan juntos, es que utilizan esta parte para o sea, el descubrimiento y la invención y el uso de la energía nuclear. Viene y ven el potencial y entonces ahí es cuando decide uno de ellos utilizarlo para fines militares y es cuando se utiliza como la bomba atómica, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene lo que decíamos ayer, el principio uso de la energía nuclear, ¿sí? Eh, el potencial continúa siendo grandísimo para cosas buenas. Como lo mencionábamos en la unidad anterior, hay mucha parte de esta que contribuye incluso a la mejora del medio ambiente. Ahora, sus desventajas las podemos ver fundamentalmente en costos monetarios, ¿verdad? Pero sí es una opción. Muy bien. Bien, voy a presentar la guía para esta jornada. Bueno, en esta jornada vemos un poco la estructura, ¿sí? Ahora vamos a ver mayor detalle dónde se encuentran y dónde los podemos, por decir algo, encontrar. Aunque tal como lo habíamos mencionado en la jornada anterior, el, el, el electrón es más difícil este, que se pueda encontrar en un solo lugar. De hecho, tal como lo mencionaba el compañero Maltés el día de ayer, o en la clase anterior, eh, se encuentra en la corteza, es más difícil hallarlo, contiene nube electrónica, ¿sí? Y por lo tanto, precisamente es como querer encontrar una microgota de agua, ¿sí? En una nube. Ya, imagínense ustedes ir volando y de repente intentar buscar, ¿sí? Una microgota específica. O sea, sería muy, muy, muy difícil, muy complejo. Entonces, la misma forma, la misma dificultad es encontrar un electrón. Bueno, nuestro indicador de logro es definir, ¿sí? Representar, ubicar. Ubicarlos, no, como le repito, un electrón es difícil ubicarlo en un átomo, ¿sí? Pero a lo que se refiere este indicador de logro es a saber la diferencia entre núcleo y corteza del átomo, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces nuestro contenido socioemocional para esta jornada. Tenemos que es el respeto y tenemos un anagrama o también se le llama acróstico. Y tenemos lo siguiente, ¿qué es el respeto? Se enfoca en lo siguiente, ríe, pero no de los demás, exprésate sin hacer daño con tus opiniones. Y este está relacionado también con el contenido socioemocional de la próxima semana, ¿sí? Ya lo vamos a ir descubriendo. El siguiente es, sé fuerte, pero no humilles a los otros. Puedes pensar distinto y los demás también, ¿ya?
no solamente puede ser que nosotros tengamos la razón, puede ser que en un momento nosotros seamos los equivocados. Dice, espera de los demás lo que tú eres capaz de dar. Ten en cuenta las ideas de los compañeros, son muy importantes y a veces tienen la razón en cuanto a algunas cosas que se pueden hacer y otras no. Así que hay que tomar en cuenta las ideas de los compañeros y observar a los semejantes, pero no criticarlos. ¿Ya? Bueno, dice en la parte que yo pongo como beneficio, dice, este es un anagrama del respeto, respetar a nuestros semejantes siguiendo los pequeños consejos, como reír, pero no de los demás, bueno, los que ya leí, y al final implica ser humilde, ¿sí? Ser humilde. Uno no lo puede hacer todo, pero puede aportar muchísimo y los demás también. Así que en ese mismo punto, hay que saber valorar a los demás respetándolos. Bueno, vamos a ver. Tenemos en nuestra evaluación diagnóstica de los que ustedes se recuerdan. ¿Qué científicos recuerdan que apoyaron la evolución de los modelos atómicos? Permítanme. Vamos a ver, espérenme. Bueno, tengo que dejar de compartir para dígame antes. La pregunta que usted dijo de los científicos, ¿qué? ¿Qué contribuyeron? Que contribuyeron a la evolución de los diferentes modelos atómicos. Uno de ellos fue John Dalton, Muy bien. Joseph John Thomson, Rutherford, Bohr, etcétera. Bohr, Niels Bohr, y bueno, en el otro habíamos mencionado dos, ¿verdad? ¿Sí? Heisenberg, también Schrödinger, ¿sí? Son dos de las figuras importantes que van a aparecer en la parte del modelo mecánico cuántico, y sin olvidar también que Niels Bohr participó, pero él tiene su propio modelo en el cual participa y aporta, que era el modelo que mirábamos el día en la jornada de ayer. Gracias. Bien, y vamos a ver, cuando hablamos del núcleo del átomo nos estamos refiriendo fundamentalmente a dos subpartículas atómicas, ¿verdad? Teníamos el protón y teníamos el neutrón, ¿sí? ¿A qué se refiere subpartícula? Bueno, esto nos viene a confirmar, nos viene a demostrar que el término de decir que el átomo es la partícula indivisible, no es cierto, porque se puede dividir. Se divide en protones, neutrones, electrones, ¿ya? Y también cada subpartícula está conformada por otras subpartículas de menor tamaño, ¿sí? Por ejemplo, hay quarks,
¿sí? Hay quarks, hay muones, pero ya a ese nivel no vamos a llegar en relación a su estudio, porque ahorita lo que nos interesa es conocer las partículas subatómicas únicamente de los neutrones, los protones y los electrones. Esos son los puntos que por el momento nos interesa tener como referencia. Aquí tenemos nuestro organizador gráfico que también está en el libro. Si tienen alguna dificultad en la imagen, perfectamente pueden observar esta parte del electrón en la página 89, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿Qué es electrón? El electrón dice que es una partícula con carga eléctrica negativa y se representa como está la E con un signo negativo, como que fuera exponencial, ¿verdad? E negativo, y su masa se encuentra girando alrededor del núcleo, formando órbitas elípticas. De él dependen algunas propiedades físicas de los elementos, como el punto de fusión, el punto de ebullición, el color o la dureza de los elementos. Bien, ese es el electrón. Primero voy a leer las subpartículas, ¿de acuerdo? Y luego voy a leer las partes. Bien, la siguiente subpartícula es el protón. ¿Sí? Es la partícula que se encuentra en el centro del núcleo, posee carga eléctrica positiva y se representa como P más. Y tenemos también al neutrón, ¿sí? Y el neutrón, no posee carga, ¿sí? Se presenta como N elevado a 0. Y su masa se encuentra en el núcleo del átomo. Entonces, van a ser los protones, van a ser los neutrones quienes nos va a dar la masa del átomo. Hay que recordar siempre, chicos, que hay una diferencia grande entre masa y peso. ¿Sí? Es importante recordarlo siempre, siempre, siempre. Aunque sepamos que de forma común estamos teniendo errores en decir que tantas libras, tantos kilogramos son peso, ¿sí? Nosotros sabemos que no es cierto. Ahí nos están dando kilogramos y por otro lado el peso se mide en newtons porque se trata de fuerzas, ¿de acuerdo? En el sistema internacional, por supuesto. Estamos hablando de fuerzas. Peso es una fuerza. Bien. Entonces decíamos que el núcleo contiene, ahora sí vamos a esta parte, el núcleo es la parte, ¿sí? O la zona del átomo donde se encuentran los protones y neutrones. ¿Sí? Y la nube electrónica también se le llama corteza del átomo, pero es ahí donde se encuentran girando la mayor parte del tiempo los electrones. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Entonces, la nube de electrones, o sea, obviamente, como su nombre lo indica, está formada por electrones. Y entonces, en ciertas ocasiones, los electrones que se encuentran en las capas exteriores o en las capas más externas son atraídos hacia otros átomos. Y cuando son atraídos hacia otros átomos es cuando se da la creación de moléculas o gracias a eso se lleva a cabo los diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Sí? Muy bien. Como pueden ver entonces, un átomo puede ser sencillo a la forma de representarlo, pero tiene sus características propias a la hora de estar hablando
de elementos. ¿De acuerdo? La próxima semana que nosotros estemos viendo ya lo que es tabla periódica y vamos a ver algunas combinaciones, vamos a ver diferentes tipos y razones por los cuales se lleva a cabo las diferentes reacciones químicas y por qué algunas sustancias sí pueden hacer una reacción química y por qué razón otras no lo hacen. Muy bien. Bueno, tal como lo mencionaba en la parte anterior, en la parte del realizador gráfico, en la imagen, ahí se representaban todas las partes y aquí tenemos un poco más de la distribución. ¿Sí? Vean esa cantidad de átomos que hay en una sola gota de agua. Lectura, bueno, no me he puesto exactamente bueno, aquí dice, más de 1.000 trillones de átomos. Más de 1.000 trillones de átomos es la cantidad que hay en una gota de agua. Bien, núcleo y corteza, no hay que olvidar esa parte. Ahora, lo que tenemos en este cuadro es el símbolo. Si ¿cómo se llama? En la página anterior no se pudo observar el símbolo, aquí yo creo que sí se puede observar mejor. Siempre me mantengo en la página 89. ¿Okay? Y veamos, acabamos de hablar en relación a la carga, perdón, a la masa, ¿verdad? Perdón, sí estamos hablando de la carga. Habíamos dicho que el protón es positivo, que el electrón es negativo y que los neutrones, como su nombre indica, son neutros. Ahora bien, veamos a cuánto equivale la carga, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que en el primer periodo, cuando vimos magnitudes, al estar viendo magnitudes y leíamos la carga, nosotros cuando hablábamos de la carga, a la carga eléctrica le damos las unidades en coulomb. ¿Sí? Sí, carga eléctrica. Entonces, la carga se da en coulomb. Entonces, el protón, vean este dato, este valor. El protón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? El electrón, ojo con esto, el electrón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuál es la diferencia? Únicamente el signo. Los protones son positivos y los electrones son negativos. Y ahí es donde tenemos también el neutrón que se clasifica como neutro, no contiene carga. Si le quitamos ya la notación científica y lo ponemos como una carga relativa, como es igual, ¿sí? Como son iguales, entonces podemos decir que el protón nos estaría representando un valor de +1 y el electrón estaría representando un valor de -1. ¿De acuerdo? Aunque esto es de forma convencional, pero nosotros sabemos acá de que el protón tiene este valor y que el electrón tiene ese mismo valor. Es como cuando mirábamos aquel simulador donde debíamos de equilibrar. ¿Se recuerdan que debíamos de equilibrar un cesto de basura con eran dos extintores? Me parece que eran extintores. Entonces, algo muy parecido, tenía que equilibrarse, ¿verdad? Entonces, eso precisamente es lo que hace el protón y el electrón. Ahora bien, veamos esto.
En estas jornadas, bueno, en las jornadas cuando vimos notación científica, mirábamos que un número, ¿sí? Que un número, o si pueden observar en la página 89 de su libro, que ahí es donde está el dato, dice que la masa de un protón es 1.6725 por 10 a la menos 24. ¿Sí? A la menos 24. Y que la masa del electrón es igual a 9.1095 por 10 a la menos 28. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas. ¿Sí? Vamos a ver. Si ustedes pueden observar en la parte que yo les he mencionado, que el protón es mucho más grande que el electrón, pregunto, ¿cuál es la razón por la cual este protón tiene menos 24 y el electrón tiene menos 28? Parece que este es mucho más grande. ¿Por qué razón será eso? ¿Alguien que pueda levantar la mano y participar? Muy bien, Dana. Creo que porque se supone que el electrón tiene más carga negativa que el protón. Y Perdón, lo último no lo escuché. que porque el electrón tiene más carga negativa que el protón y el número al que está elevado está en negativo. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, señorita Franco. Que un protón y un electrón tienen diferente tipo de masa y por eso tiene mayor masa el protón y el electrón menos. Okay, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Que como habían dicho por ahí que era por la masa, pero también por la carga. Muy bien, María Jimena, sí, María Jimena ha hecho una diferencia muy importante, ¿sí? Muy importante. Que cuando hablamos de masa, cuando hablamos de masa, ¿sí? Aquí tenemos en la última columna tenemos masa y dice UMA. El término UMA ya es muy poco utilizado, se ha quedado únicamente en el uso tal vez de pedagogía para poder explicarlo, ¿sí? UMA significa unidad de masa atómica. Y ahí nos da una relación. Si ustedes pueden observar, la relación que nos da
de la masa de un protón es 1.0073. Pero tiene el valor de la unidad, ¿de acuerdo? En cambio, observen ustedes la masa del electrón. La masa del electrón es 0. Que da 0.00055. ¿Sí? Estamos hablando 10 milésimas. ¿Sí? Estamos hablando de una cantidad muchísimo más pequeña. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener en este punto si comparamos las masas? Que el protón es mucho más grande, muchísimo más grande en su masa, por supuesto, también que el electrón. El electrón es pequeño, muy pequeño. ¿Sí? Y que el neutrón tiene un valor en su masa muy parecida a la del protón. Vean el protón y el neutrón, su masa, la masa, ¿sí? La última columna. ¿De acuerdo? Tenemos en ese punto algo muy interesante, que aunque el protón sea más grande que sea más grande que el electrón, ¿verdad? Sí, que tenga mayor masa que el electrón. Si ya nos vamos a las cargas, si ya nos vamos a observar las cargas, ¿sí? Cuando me refiero a carga, lo que nos estamos refiriendo es si es positivo o negativo y el valor de esa carga. ¿Sí? Y entonces decimos, la carga para los protones es exactamente el mismo valor que la carga del electrón, pero su signo es opuesto. ¿Sí? Su signo es opuesto. Ahora, ¿para qué sirve entonces el neutrón? Ustedes saben, así como cuando nos ponemos a jugar con los imanes, que si unimos o intentamos unir dos imanes por el mismo polo, no lo podemos unir por más fuerza que lo intentemos. Y si lo logramos va a ser milésimas de segundo. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma carga. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vienen a servir los neutrones? Precisamente para que esos protones, que todos son positivos, logren acomodarse en el núcleo y no se separen. ¿Sí? Y no se separen. Entonces, vean que las cargas del protón y el electrón son relativamente el mismo valor, ¿sí? Pero son cargas opuestas. En cambio, si ahora ya vemos el protón y el electrón como las masas, y nos regresamos a la última columna, el protón es mucho más grande. ¿Qué significa entonces que los electrones, vamos a regresar al esquema del organizador gráfico? ¿Qué significa entonces que los electrones anden en lo que es la corteza de ese átomo? ¿Sí? Implica que podrá tener la misma carga, ¿verdad? Porque el átomo es eléctricamente neutro, porque el valor de la carga es la misma, ¿sí? Con signos opuestos, pero la carga es igual. Llamémosle, va a resultar como una fuerza igual
para que me puedan comprender mejor. Las cargas son fuerzas iguales. Pero al tener unos protones mucho más grandes, ¿sí? También esa fuerza de atracción que van a tener entre el protón y entre el electrón y el protón, como como los electrones andan en la corteza, puede ser mucho más fácil que un átomo o un elemento que tenga una distancia menor a esta, ¿sí? Imagínense que haya otro átomo de otro elemento que esta distancia sea menor, ¿sí? Que sea la mitad de la distancia donde está este electrón. Entonces llega ese otro átomo, también se acerca a este, y entonces, bueno, lo atrae más fácilmente, y por lo tanto, este átomo perdería un electrón. Y esa es la forma por la cual se lleva a cabo las diferentes conformaciones de moléculas. ¿Sí? Ok. Voy a dejar de compartir un momento nada más. Y es para ver si existe en relación al cuadro de la página 89 alguna pregunta. ¿Pueden levantar la mano si hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, lo que voy a explicar ahora es dónde se encuentran exactamente, bueno, no exactamente, pero dónde se encuentran girando, ¿sí? Moviéndose los electrones. Bien, existe una propiedad que tienen los átomos que varía conforme al tipo de elemento que estemos analizando, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un átomo, un átomo pequeño, ¿ya? No como aquellos que miramos cuando estamos viendo la energía energía nuclear, ¿sí? No de uranio, sino uno más pequeño, por ejemplo, el carbono. Y entonces la estructura no va a ser la misma, ¿sí? La estructura no va a ser la misma y por lo tanto, un átomo, cuando sea más grande, es porque su núcleo es más grande y la nube de electrones también es mayor. Entonces, esa disposición, ese ordenamiento de los electrones se llama configuración electrónica. Y eso es propio y específico de cada átomo, de cada elemento, ¿sí? ¿Cuál es entonces la diferencia de un átomo y un elemento? ¿Son la misma cosa o hay alguna diferencia entre ellos? ¿Alguien quiere opinar en relación a ello? ¿Átomo y elemento es la misma cosa o no es la misma cosa? Si es la misma cosa, ¿por qué razón es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿por qué razón no es lo mismo?
¿Alguien que desee participar? Muy bien, Martés, adelante. Yo creo que son diferentes porque el elemento es lo que conforma el átomo y el átomo es la unidad de una materia. El átomo es la unidad de la materia y el elemento, ¿me repite, perdón? Y el elemento es lo que conforma el átomo. Es de lo que está formado el átomo. De lo que está formado. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Bien, vean. Quiero que me comprendan lo siguiente. En lenguaje, ustedes han utilizado diferentes como significados de nombres, se le llamaban nombres, y corríjanme por favor, nombres comunes y nombres propios, ¿verdad? Sí, entonces cuando ustedes dicen árbol, ¿ya? Lo hacen de una forma general, de una forma común, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen, cuando ya ustedes han participado en alguna salida con sus papás y, por decir algo, han ido a un museo o han ido al jardín botánico, ese árbol tiene un nombre propio. Imagínense el de café, que a mí me encanta el café. Entonces dice, ¿cuál es el nombre científico de ese árbol o de esa planta? ¿Sí? Y el nombre científico sería Coffea arábiga. ¿Sí? Ahora, exactamente lo mismo sucede cuando ustedes les dicen un niño o una niña. ¿Ya? Ustedes tienen, ¿qué es un niño? Es un ser humano entre tales edades, del sexo masculino, y que es una niña. Y de la misma forma, tales edades, del sexo femenino, y ponen otras características. Ahora, exactamente lo mismo, un nombre común es el átomo. ¿Sí? Un nombre común es el átomo. Es decir, déjenme buscar algo en el... Dime, espérenme un momento porque no lo encontré, ya voy a... Lo quito. Entonces, un momento.
Acá está. Ok. Hoy sí. Ya pueden mirar mi pantalla, ¿verdad? Bien. Vean ahí. Tenemos aquí, a la derecha, en esta región de la derecha, tenemos la tabla periódica. ¿Sí? Y, bueno, tenemos otras características. Aquí tenemos protones, tenemos neutrones y tenemos electrones. Creo que noten lo siguiente. ¿Qué va sucediendo con cada uno de estos símbolos? Y por eso la próxima semana vamos a utilizar la tabla periódica. Si yo pongo, bueno, tengo los protones y los protones son carga positiva. ¿Sí? Ok. Entonces, perdón, tengo un protón, ¿sí? Este protón me está dando una característica muy específica y me está diciendo que se trata de hidrógeno. Quiero ver si lo logro solo por... Ajá, ahí está. Sí. Aquí me está diciendo que se trata del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno va a ser el único elemento que tenga un protón, ¿sí? en su núcleo. Ahora, le puedo agregar, lo tengo en la parte, hay dos líneas concéntricas, ¿sí? Lo quiero poner en la segunda. No me lo permitió. ¿Por qué? Porque hay diferentes capas y como lo pudimos ver en la parte de la guía, igual, esta parte la tenemos en la página 90. Tienen diferentes niveles y subniveles energéticos. Entonces, aquí nosotros podemos representar que este electrón se encuentra en el primer nivel de energía de un átomo. Muy bien. Puedo agregarle otro protón y dejó de ser hidrógeno. Es decir, la cantidad de propiedades va a ir cambiando dependiendo el número de protones. Aquí me faltan los neutrones y lo he hecho de esta forma y después voy a explicar por qué. Ahora vean, berilio, ¿sí? Es el átomo que tiene 4 protones. Ahora lo vamos a sustituir, perdón, lo vamos a complementar con los electrones. En el primer nivel, si ustedes pueden observar, lo vamos a ver con detalle. En aquí, la par de hidrógeno, si nosotros le ponemos el nombre de 1, ¿sí? También 1, solamente existen dos elementos. Entonces, los primeros 2 elementos son hidrógeno y helio. Pero bien, aquí lo que nosotros estamos conformando o estructurando son átomos. Bien, entonces, este es un átomo, ¿sí? Es un átomo. Nombre común, átomo. Nombre propio, berilio. Cuando ya mencionamos el nombre propio de un átomo, lo que estamos representando ya se llama elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un átomo y un elemento? O si me pueden decir si se comprendió la diferencia entre un átomo y un elemento. Dígame, Dana. El átomo es el nombre común y el elemento ya es identificándolo
bien, no dejándolo muy general. Muy bien. Es decir, que cuando ya tenemos un elemento, ya tomamos en cuenta qué cosas. Dígame, María Jimena. Como que el átomo pues es el nombre y pues como que el elemento es como una forma abreviada o algo así. No sé, más o menos entendí. Sería lo Algo así. contrario, hija. Sería lo contrario. Sería Ah, bueno, bueno. el átomo es la forma general abreviada, me parece bien, abreviada, y el elemento ya tiene el nombre propio, y tiene otras características que las acabamos de mencionar. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que tenemos en el núcleo? ¿Qué tenemos en el núcleo? Ok, gracias María Jimena. ¿Qué tenemos en el núcleo? Adelante, Tana. Un ion. Un ion. Por la imagen que usted observó me dice ion, ¿verdad? Ok. Voy a poner nuevamente la imagen para que me comprendan lo siguiente. Voy a actualizar nuevamente. Muy bien, si yo tomo un electrón y lo coloco ahí, ¿sí? Ahí tiene una carga negativa. Sin embargo, esto en la naturaleza no es posible porque si no hay un hidrógeno, perdón, un protón, no puede existir un electrón, ¿sí? Ahora, les mencionaba lo siguiente, que las cargas son iguales, pero las masas son diferentes. La masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón. Entonces, en cierto momento, si este electrón se pierde, aquí si ustedes observan, donde dice protones, tiene un protón. Por lo tanto, la carga se convierte, perdón, ahí sí, el átomo tiene una carga. Le voy a poner ahora dos electrones para que puedan observar. Aquí dice ion negativo. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo una carga positiva menos dos cargas negativas, me va a quedar una carga negativa. ¿Sí? Una carga negativa. Ahora, si yo tengo dos cargas positivas y una carga negativa, tengo 2 menos 1, me queda más 1. Entonces, yo creo que aún no lo vamos a tomar en la explicación para hacerlo en una forma ordenada y un poco más, con más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita la parte del ion no la vamos a retomar. Pero lo que sí quiero que retomemos es lo siguiente, como lo habían mencionado. El átomo, ¿sí? El átomo va a tener un nombre diferente dependiendo la cantidad de protones. Vean aquí, átomo, hidrógeno o elemento hidrógeno. Elemento helio, ¿sí? Cada vez que yo aumento un protón, va a ir cambiando el nombre. ¿Observen? Le agrego otro protón y este ya se llama berilio. Le aumento, otro protón y se llama boro. ¿Sí? Entonces, en cambio, le aumento un electrón
y no pasa nada. ¿Sí? Le puedo aumentar otro electrón y tampoco pasa nada. Entonces, dependiendo la masa, ¿sí? Vean, si le agregué otro protón, se llama carbono. Si le agrego un último, ¿sí? Un último protón, se llama nitrógeno. Ahora, estas son las órbitas. Este es, según el modelo, voy a agregar uno más. Sí, está bien, voy a agregar uno más y me haría falta, voy a agregar unos cuantos neutrones y vean que no sucede nada. ¿Ya? Tenemos aquí oxígeno y este es el nivel de órbita y aquí lo vamos a ver la nube electrónica. Observen como nube electrónica es más difícil poder determinar exactamente en qué lugar se encuentra un electrón. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente semana, porque el día de mañana tenemos nuestro Cineforum, ¿de acuerdo? Así que estén muy atentos, hay que estar temprano. Y voy a dar unas pequeñas indicaciones antes de finalizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, dígame, Maltés.